Me miré al espejo y no lo podía creer. Mi cabeza estaba completamente calva. El mismo día de la boda de mi hijo, mi nuera me había dejado una nota pegada en el tocador. Decía: «Ahora tienes el look que mereces». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las lágrimas no salían, solo un temblor que me partía el alma. Nunca imaginé que el amor, ese que creí uniría a nuestras familias, se transformaría en humillación. Pero aquella mañana marcó el inicio de algo más grande, una verdad que había sido escondida por años. Quédate conmigo, porque lo que descubrí después cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Una semana antes de la boda, la casa estaba llena de flores, trajes colgados en perchas y cajas de zapatos apiladas en el pasillo. Parecía un sueño, uno de esos sueños que una madre tiene desde que ve a su hijo caminar por primera vez. Mi Diego, mi pequeño, se iba a casar, y aunque por fuera sonreía, por dentro sentía que una parte de mí se estaba despidiendo. Desde que conoció a Camila, su vida cambió por completo. Ella era joven, hermosa, moderna, de esas mujeres que parecen brillar incluso cuando el sol no está. Trabajaba en una agencia de publicidad y tenía esa seguridad que a mí siempre me faltó. Diego la admiraba, la escuchaba, la seguía en todo, y yo, sin quererlo, empecé a sentirme invisible. Las primeras veces que vino a casa, Camila fue amable. Traía flores, se ofrecía a ayudarme en la cocina, preguntaba por mi salud. Pero bastó con que la relación se formalizara para que algo en su mirada cambiara. Había en ella una especie de superioridad silenciosa, un aire de que yo ya no encajaba en el mundo de su futuro esposo. Una tarde, mientras preparábamos café, me dijo: «Señora Rosa, cuando nos casemos, Diego y yo queremos comprar una casa lejos del centro. No queremos estar tan cerca». «¿Lejos?», pregunté, intentando sonar tranquila. «Sí, necesitamos nuestro espacio. Ustedes ya vivieron su vida, ¿no?». Esa frase se me clavó como una espina. Ustedes ya vivieron su vida. No era lo que decía, sino cómo lo decía, con esa sonrisa cortés que escondía un filo invisible. Intenté no darle importancia. Al fin y al cabo, los jóvenes de ahora son distintos, me decía. Pero cada palabra suya dejaba una grieta pequeña en mi corazón. La boda se acercaba, y yo hacía lo imposible por ayudar. Mandé a arreglar el vestido, escogí flores, decoré el salón con mis propias manos. Quería que todo fuera perfecto. Diego, mi hijo, merecía lo mejor. Pero Camila parecía tener una crítica para todo. «Rosa, ese tono de blanco ya no se usa. Rosa, las flores naturales son un gasto inútil. Rosa, por favor, no te pongas ese vestido. No combina con el tema». Al principio creí que era cuestión de gustos, de diferencias generacionales. Pero un día, mientras hablaba con mi hermana por teléfono, la escuché decir desde el pasillo: «Tu madre no entiende que esto es nuestra boda, no la suya». Me quedé helada. No quise enfrentarla. Colgué el teléfono y fingí que no había oído nada. Pero en mi interior, algo empezó a romperse. Las noches se hicieron más largas. Soñaba con mi marido, José, que había muerto hacía 5 años. En mis sueños, me decía que cuidara de Diego, que no lo dejara alejarse del todo. Me despertaba con el corazón acelerado y la sensación de que algo malo estaba por suceder. Una mañana, al entrar en la cocina, encontré a Camila revisando una caja con mis fotos antiguas. «¿Qué haces con eso?», le pregunté. «Solo curiosidad», respondió sin levantar la vista. «Esas fotos son recuerdos personales». Ella rió suavemente. «Tranquila, solo quería ver cómo eras antes. Supongo que el tiempo cambia mucho a la gente». No supe qué contestar. Esa frase sonó más cruel de lo que parecía. Me retiré al jardín, intentando contener las lágrimas. El día del ensayo de la boda, todo se salió de control. Camila llegó tarde, con el maquillaje corrido y el teléfono pegado al oído. «No podemos ensayar sin ti», dijo Diego, molesto. Ella solo levantó la mano. «Relájate, amor. Todo saldrá bien». Yo observaba en silencio.
notando cómo mi hijo se deshacía por ella, y entonces lo entendí. Ya no era mío, no en el sentido egoísta, sino en el profundo, en el de una madre que sabe que su lugar será reemplazado por otra mujer. Esa noche me encerré en mi habitación. Sobre la cama tenía el vestido que planeaba usar para la boda. Azul cielo, sencillo pero elegante. Lo había comprado con mis ahorros. Me miré al espejo y por un momento imaginé a José a mi lado, diciéndome: «Te ves hermosa, Rosa». Sonreí entre lágrimas. No sabía que esa sería la última noche que vería mi reflejo con el cabello intacto. Al amanecer del día siguiente, escuché ruidos en la planta baja. Pensé que era el viento o quizá el gato. Me levanté medio dormida, bajé las escaleras y noté un olor extraño en el aire, algo como a químicos. No le di importancia. Regresé a la cama y seguí durmiendo, sin imaginar que mi mundo estaba por desmoronarse. Cuando desperté horas después, todo era diferente. Mis sábanas estaban manchadas de algo que no supe reconocer, y mi cabeza ardía. Corrí al espejo, y lo que vi me arrancó un grito. Mi cabello, mi orgullo, mi memoria de mujer ya no estaba. Cada mechón, cada hebra, había desaparecido. Entonces vi la nota. Estaba pegada en el espejo, escrita con tinta roja: «Ahora tienes el look que mereces». La letra era de Camila. La reconocí al instante. Sentí una mezcla de rabia y horror, de impotencia y traición. Grité su nombre, pero no obtuve respuesta. Corrí por toda la casa buscando una explicación. No la encontré. Solo el eco de mi respiración entrecortada y el ruido de los invitados llegando al otro lado del muro, preparándose para la boda. Y ahí comprendí que el día más feliz de la vida de mi hijo sería, para mí, el más humillante de todos. Me quedé de pie frente al espejo, observando mi reflejo roto. El rostro de una madre que lo había dado todo, y que esa mañana se había convertido en la sombra de sí misma. Y en medio de ese dolor, una voz dentro de mí susurró algo que no olvidaré jamás. «No busques venganza, busca verdad». Fue entonces cuando decidí que no me escondería, que si Camila quería destruirme, tendría que enfrentar también mi fuerza. Aún no sabía cómo lo haría, pero juré que ese día no terminaría sin respuestas. No recuerdo exactamente cómo encontré la fuerza para ponerme de pie aquel día. Las piernas me temblaban, el corazón me latía en los oídos y la vergüenza me quemaba la piel. Pero algo dentro de mí, quizás el orgullo o el amor de madre, me obligó a seguir adelante. Me puse un pañuelo en la cabeza, respiré hondo y decidí ir a la boda de mi hijo. No como una víctima, sino como una madre que merecía estar presente. El camino hacia la iglesia fue eterno. Cada paso era una batalla entre el dolor y la dignidad. Cuando llegué, los invitados ya estaban entrando. Algunos me miraron con sorpresa, otros fingieron no notar mi pañuelo, pero yo sentía cada mirada como una daga. Diego, mi hijo, estaba hermoso con su traje gris. Cuando me vio, corrió hacia mí con una sonrisa. «Mamá, estás preciosa», me dijo, sin sospechar nada. «Gracias, hijo», respondí, tragándome las lágrimas. «Solo quiero verte feliz hoy». Y ahí estaba ella, Camila, vestida de blanco, radiante, perfecta. Me miró un segundo, y juro que en sus ojos vi un brillo de satisfacción, un destello de crueldad tan sutil que cualquiera habría pensado que era imaginación mía. Durante la ceremonia me senté en la primera fila, fingiendo calma, pero por dentro me moría. Sentía el pañuelo apretado en la cabeza, la piel del cuero cabelludo ardiendo, y la nota maldita retumbando en mi mente. «Ahora tienes el look que mereces». Cuando el sacerdote dijo: «¿Puedes besar a la novia?», el público aplaudió. Yo también, con las manos heladas. En ese instante, juré que no descansaría hasta saber qué la había llevado a hacerme tanto daño. La recepción fue en un salón elegante, lleno de luces y música. Yo apenas probé bocado. Observaba desde un rincón, intentando entender qué clase de mujer había elegido mi hijo. Camila se movía como si todo el mundo girara a su alrededor. Sonreía, abrazaba, reía,
pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, esa sonrisa se transformaba en algo más, un desafío. En un momento, la vi hablando con una mujer mayor que no conocía. Se apartaron a una esquina del jardín y bajaron la voz. Me acerqué disimuladamente, fingiendo buscar aire fresco. «Te dije que lo haría», susurró Camila. «Nadie se atreverá a dudar de mí después de hoy». «¿Y si lo descubre?», preguntó la otra. «No lo hará, ni siquiera su hijo. Ella cree que todo fue una broma de mal gusto». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Después de hoy? ¿Qué era exactamente lo que había hecho? Antes de que pudiera seguir escuchando, Diego se acercó. «Mamá, ¿estás bien? Te ves pálido». «Solo un poco cansada, hijo. Ven, siéntate un rato. Camila está preocupada por ti». Casi me río. Si supiera la verdad, esa noche regresé a casa sola. El silencio era tan denso que dolía. Me miré al espejo otra vez. El reflejo me devolvió una mujer derrotada, pero en el fondo de mis ojos había algo que Camila no podría borrar: la decisión de no rendirme. Al día siguiente, fui a la clínica del barrio. Quería entender qué sustancia podría haberme causado aquella caída repentina del cabello. El médico, un hombre mayor y amable, examinó mi cuero cabelludo. «Esto no parece natural», me dijo. «Tiene quemaduras químicas». «¿Químicas?», asintió. «Sí, es posible que alguien haya vertido un líquido corrosivo o un producto de limpieza muy fuerte sobre su cabello mientras dormía». «Sentí náuseas». ¿Podría haberlo hecho alguien sin que yo despertara? Si el producto fue mezclado con algo anestésico o con alcohol, sí. Salí de la clínica con la cabeza dando vueltas. ¿De verdad Camila había sido capaz de algo así? ¿Por qué? Decidí guardar silencio. No quería que Diego se enterara sin pruebas. Pero esa misma tarde, mientras limpiaba su antigua habitación, encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña botella vacía, escondida detrás del marco de una foto. Olía a amoníaco y a algo más fuerte. Llevé el frasco al médico, quien lo analizó rápidamente. «Esto contiene restos de peróxido concentrado y un químico anestésico», dijo. «Es extremadamente peligroso. ¿Podría haber matado a alguien? Sí, si se usa en exceso». Me quedé muda. Ya no se trataba de una broma cruel. Era un intento deliberado de daño. Esa noche, Diego y Camila regresaron de su luna de miel corta. Fingí estar dormida, pero escuché todo desde mi habitación. «No quiero volver a esa casa», dijo Camila, con tono frío. «Camila, por favor, es mi madre. Tu madre me odia. Nunca me aceptará». «Eso no es cierto». «Sí lo es, Diego. ¿Acaso no ves cómo me mira? Además, ¿por qué crees que perdió el cabello justo antes de la boda? La vida cobra lo que uno da. Tal vez fue su karma». Sentí que el aire me faltaba. Esa mujer no solo me había humillado, sino que además disfrutaba distorsionando la verdad. Pasaron los días, y algo en la casa empezó a cambiar. Diego venía cada vez menos, y cuando lo hacía, estaba distraído, distante. Camila, en cambio, me enviaba mensajes ambiguos. «Espero que estés cuidando bien de tu salud. Dicen que el cabello crece si uno se porta bien». Mensajes como dagas. Un día, al ir al mercado, una vecina me detuvo. «Rosa, hija, ¿qué te pasó?», preguntó, mirando mi pañuelo. «Nada grave, vecina. Un tratamiento salió mal». Ella bajó la voz. «Dicen que tu nuera habló de ti, que dijo que te hacías la víctima». La vergüenza me cubrió el rostro. Corrí a casa sin responder. Pero la verdad, cuando está lista, siempre encuentra su camino. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, escuché un golpecito en la puerta. Era una joven nerviosa, con una bata blanca. «¿Es usted Rosa Salgado?», preguntó. «Sí, trabajo en el laboratorio donde su nuera compró un producto hace unas semanas. Encontré su dirección en el pedido. Me sentí culpable. No sabía que lo usaría contra usted». El corazón se me paralizó. «¿Estás segura?». «Sí». Ella pidió un compuesto capilar experimental. Dijo que era para un proyecto artístico.
pero cuando vi su nombre en las noticias de la boda, supe la verdad. La joven me entregó una hoja, el recibo del pedido, con la firma de Camila. Me senté en el sofá, con las manos temblorosas. La prueba que necesitaba estaba frente a mí. Podía denunciarla, podía arruinarle la vida como ella arruinó la mía. Pero mientras miraba el papel, una pregunta me atormentó. ¿Qué ganaría con eso? ¿Venganza o paz? Esa noche, recé, no para que la castigaran, sino para que el destino me mostrara el porqué de tanto dolor. Y entonces, días después, la respuesta llegó. No en forma de castigo, sino de revelación. Encontré, entre los cajones de Diego, una carta vieja, amarillenta, dirigida a Camila. La abrí sin pensar. Era de una mujer desconocida, con una letra temblorosa. Camila, hija, perdóname por lo que te hice cuando eras niña. No pude protegerte de lo que él te hizo. Espero que algún día sanes y no lastimes a otros como te lastimaron a ti. Sentí un nudo en la garganta. De pronto, todo cobró otro sentido. Camila no era solo una mujer cruel. Era una mujer herida. Me quedé sentada en silencio, con la carta en las manos, mientras el atardecer se filtraba por la ventana. Por primera vez, sentí algo que nunca imaginé sentir por ella: compasión. No la justificaba, no perdonaba su acto, pero comprendía que el odio nunca nace del vacío, siempre viene de una herida más profunda. Y en ese instante, sin saberlo, empezó mi verdadero proceso de sanación. Pasaron varios días después de aquella carta. No podía dejar de pensar en esas palabras escritas con tinta temblorosa. No lastimes a otros como te lastimaron a ti. Esa frase se me clavó en el alma como una semilla que no dejaba de germinar. Empecé a mirar a Camila de otra forma, no como a la enemiga que me había humillado, sino como a una mujer rota que había aprendido a defenderse con crueldad. Pero comprender no era lo mismo que perdonar. Mi cabello no crecía, mi dignidad seguía herida, y cada vez que salía a la calle, la gente me miraba con lástima. Una tarde, decidí ir a visitarlos. No lo planeé. Simplemente tomé el abrigo, respiré hondo y caminé hasta su casa. Cuando Camila abrió la puerta, se quedó helada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz cortante. «Necesitamos hablar», dije con calma. Diego apareció detrás de ella, confundido. «¿Mamá? ¿Pasó algo?». «Sí», hijo, respondí sin apartar la vista de Camila. «Necesito hablar con tu esposa, a solas». Camila intentó negarse, pero Diego la miró con insistencia. Finalmente, aceptó. Cerró la puerta y cruzó los brazos. «¿Qué quieres?». «Solo saber por qué, Gigi. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice yo para que me hicieras algo así?». Camila rió, una risa amarga. «¿Por qué?». «Porque me recuerdas todo lo que odio de mi madre. Esa voz, esa forma de mirarme con compasión, como si fueras superior. No soporto eso». Sus palabras me atravesaron. «Yo no soy tu madre, Camila». «No, pero te pareces tanto», murmuró. Ella también fingía ser perfecta, pero detrás de su sonrisa solo había culpa. Me quedé en silencio. En su mirada no había solo odio, había dolor, miedo. «¿Qué te hizo?», pregunté con suavidad. Camila se giró, como si mi pregunta le hubiera quemado la piel. «¿No te importa?». «Sí me importa». Di un paso adelante. «Porque le hiciste daño a mi familia, a mi hijo, a mí. Pero sobre todo, te lo hiciste a ti misma». Ella me miró fijamente, y durante un segundo vi a la niña asustada que aún vivía dentro de esa mujer. Cuando tenía 8 años, dijo finalmente: «Mi madre me dejó sola con su pareja. Él», su voz se quebró, «él me hizo cosas que no quiero recordar. Ella lo supo, y no hizo nada. Solo me dijo que lo olvidara. Desde entonces, juré no dejar que nadie más me humillara jamás». Me quedé muda. El aire se me atascó en la garganta. «Camila, no digas nada», interrumpió, limpiándose las lágrimas. «No busco tu compasión. Lo que te hice fue horrible, lo sé. Pero en ese momento necesitaba que alguien sintiera lo que yo sentí». «¿Y lo lograste?», pregunté.
con tristeza. Ella bajó la mirada. No, ahora solo me siento vacía. En ese instante, la puerta se abrió. Era Diego. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, alarmado. Camila se giró, nerviosa. Nada, amor. Tu madre ya se iba. No, hijo, dije. Tu esposa y yo estábamos hablando de la verdad. Diego frunció el ceño. ¿Qué verdad? Me acerqué y saqué la carta que había encontrado. Esto dije, entregándosela. Diego la leyó, desconcertado. Sus manos temblaban. ¿Qué es esto, Camila? Ella guardó silencio. Contéstame, gritó. Es de mi madre, dijo por fin. Nunca te lo conté porque me da vergüenza. ¿Y eso justifica lo que le hiciste a mi mamá?, preguntó Diego, con la voz rota. No, pero fue lo único que supe hacer. El silencio llenó la habitación. Podía escuchar el latido de mi corazón mezclándose con el suyo. Diego intervine. No busques culpables ahora. Todos estamos rotos de alguna forma. Él me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Ella te destruyó. Sí, hijo, pero si la odio, me destruirá otra vez. Camila comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Diego la abrazó, sin saber qué más hacer. En ese momento entendí algo profundo. El amor no siempre se trata de justicia, sino de decisiones. Y yo decidí no seguir viviendo envenenada. Los días siguientes fueron silenciosos. Diego me llamaba con frecuencia, preocupado. Camila no salía de casa. Una mañana me pidió que la acompañara al hospital. No entendí por qué, pero acepté. Mientras esperábamos al doctor, ella me miró con nerviosismo. Rosa, hay algo que no te he dicho. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Embarazada?, asintió. Sí, ya 2 meses. Me quedé callada, intentando procesarlo. ¿Diego lo sabe? Aún no. Quería decírselo cuando todo se calmara. Me miró con lágrimas en los ojos. No sé si puedo ser una buena madre. Nadie lo sabe al principio, respondí con voz suave. Pero puedes intentarlo. En ese momento, la vi temblar como una niña. Tomé su mano, sin pensar. Escúchame, Camila. No puedo olvidar lo que hiciste, pero tampoco puedo dejar que ese niño nazca rodeado de odio. Si quieres cambiar, empieza ahora. Ella solo. No sé cómo hacerlo. Empieza por no mentir. Dile la verdad a Diego. El doctor entró entonces, interrumpiendo la conversación. Confirmó el embarazo y nos entregó los resultados. En el pasillo, Camila me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Gracias por venir, Rosa. No lo merezco. Nadie merece tanto dolor, hija. Pero todos merecemos una oportunidad de ser mejores. Esa tarde, en casa, le conté todo a Julián, mi hermano menor. Él me escuchó en silencio y luego dijo: el destino te está probando. No cualquiera es capaz de mirar a su agresor con compasión. No sé si es compasión o cansancio, le respondí. Solo quiero que mi hijo tenga paz. Días después, Camila reunió el valor para contarle a Diego la verdad. Lo vi desde la ventana del jardín. Él la abrazó, llorando. No sé qué palabras se dijeron, pero esa imagen me bastó. Por primera vez, no sentí rencor. Sentí alivio. Mi cabello empezó a crecer lentamente. Pequeños mechones plateados aparecían sobre mi cabeza, como si la vida misma quisiera recordarme que todo renace, incluso después del fuego. Un mes más tarde, Diego me llamó. Mamá, Camila y yo queremos ir a verte. Claro, hijo. Aquí los espero. Cuando llegaron, Camila llevaba un vestido suelto y una sonrisa tímida. Traía en las manos una caja pequeña. Esto es para usted, dijo, extendiéndomela. La abrí con curiosidad. Dentro había un pañuelo bordado a mano con una frase: perdón no es olvidar, es aprender a vivir sin rencor. Me quedé sin palabras. Ella bajó la mirada. No sé si algún día me perdone, pero quiero intentarlo. Ya empezaste, le respondí, abrazándola despacio. Diego nos observaba con los ojos húmedos. Gracias, mamá. No me agradezcas, hijo. Agradece a la vida que aún nos permite recomenzar. Esa noche cenamos juntos. No fue perfecto,
pero fue real, y eso bastaba. Cuando se fueron, miré mi reflejo en el espejo. El cabello corto, las arrugas más marcadas, pero el alma ligera. Por primera vez en meses me sentí viva. Creí que todo empezaba a sanar. El tiempo pasaba despacio, pero de forma amable, como una brisa que acaricia las heridas sin tocarlas demasiado. Mi cabello seguía creciendo, mi casa volvía a oler a pan recién hecho, y las risas de Diego al teléfono me daban paz. Pero la vida, cuando parece darnos tregua, a veces solo toma impulso para darnos otro golpe. Una tarde, mientras preparaba el té, recibí una llamada de mi hijo. Su voz sonaba entrecortada. «Mamá, ven al hospital, por favor». «Es Camila». «¿Qué pasó?», pregunté con el corazón en la garganta. «Tuvo un sangrado. Los doctores no saben qué está pasando». Dejé todo y corrí sin pensar. El camino al hospital se me hizo eterno. Los recuerdos del pasado se mezclaban con el miedo del presente. Cuando llegué, Diego estaba en la sala de espera, con las manos cubriéndose el rostro. «¿Cómo está?», pregunté. «No lo sé. Dicen que el bebé corre peligro». Me senté a su lado y le tomé la mano. No dije nada. A veces, el silencio es la única forma de rezar. Después de lo que parecieron horas, un médico salió del quirófano. «La señora Camila está estable, pero debemos mantenerla en observación. El bebé sigue con riesgo». «¿Podemos verla?», preguntó Diego. «Solo un momento». Entramos. Ella estaba pálida, con los labios secos y la mirada perdida. Cuando me vio, las lágrimas se asomaron en sus ojos. «Rosa», susurró. «Lo siento. No hables ahora, hija. Descansa». «No. Tengo que decirte algo», insistió, con la voz apenas audible. No fui yo sola. La miré, confundida. «¿Qué dices?». «Alguien me ayudó. Alguien me dijo que lo hiciera». Antes de que pudiera continuar, los monitores comenzaron a sonar. Una enfermera nos pidió salir. En el pasillo, Diego me miró aterrado. «¿Qué quiso decir con eso?». «No lo sé», respondí, aunque dentro de mí algo se revolvía. «Pero voy a averiguarlo». Esa noche no dormí. Me quedé en la capilla del hospital, mirando las velas titilar frente al altar. Pedí fuerza, no para vengarme, sino para enfrentar lo que viniera. Al amanecer, volví a casa y empecé a revisar mis papeles, las notas, todo lo que había guardado desde aquel día de la boda. Y entonces encontré un sobre que nunca había abierto. No tenía remitente. Adentro había fotografías, fotos mías, dormida, tomadas en diferentes días, incluso antes del accidente de mi cabello. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Quién había estado vigilándome? Entre las fotos había una hoja con una frase escrita a máquina: «Tu dolor es mi justicia». Reconocí la tipografía. Era igual a la del sobre de la factura del laboratorio donde Camila había comprado el producto químico. Pero esta vez, el remitente no era ella. Era un nombre que me resultó familiar. Eduardo Villalba, un antiguo colega de mi difunto esposo, José. Eduardo había trabajado con José en una empresa farmacéutica. Recuerdo que, años atrás, hubo un escándalo por un experimento que salió mal. José fue acusado falsamente y perdió su empleo. Eduardo, en cambio, salió limpio y prosperó. ¿Podía tener algo que ver con todo esto? Decidí visitarlo. Vivía en una casa elegante al norte de la ciudad. Cuando abrió la puerta y me vio, fingió sorpresa. «Rosa, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa falsa. «Necesito hablar contigo», le respondí, directa. Nos sentamos en su despacho, rodeados de diplomas y libros. «Hace 20 años arruinaste la vida de mi esposo», dije sin rodeos. «Ahora alguien intenta hacer lo mismo conmigo». Ella me miró, imperturbable. «No sé de qué hablas. ¿Conoces a Camila Duarte?». Su ceja se arqueó apenas. «¿La esposa de tu hijo?». «Claro. La vi crecer. Su madre trabajó conmigo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Trabajó contigo?». «Sí. Era asistente en el laboratorio. Una mujer problemática, pero útil». «¿Y sabías lo que su pareja le hizo a su hija?». Eduardo sonrió de manera perturbadora.
Digamos que algunas heridas producen resultados interesantes. Sentí un nudo en el estómago. ¿Fuiste tú quien le dio el químico? Él no respondió. Solo encendió un cigarrillo y dijo con calma: a veces el pasado necesita un poco de equilibrio. Tu esposo me hundió antes de morir. Era justo que alguien más sintiera lo mismo. El silencio se volvió insoportable. Me levanté temblando. Eres un monstruo. No, Rosa. Soy un hombre que entiende que la justicia no siempre viene de los tribunales. Salí de allí con el alma ardiendo. Comprendí que Camila no era la mente maestra, sino la pieza usada por otro resentido. Pero aún así, sus manos habían ejecutado el acto. Al llegar al hospital, encontré a Diego dormido junto a la cama de Camila. Ella parecía más tranquila, aunque débil. Le acaricié la frente con ternura. Por primera vez, la miré sin ira. Era solo una muchacha perdida en un mundo de cicatrices ajenas. Al día siguiente, cuando despertó, me tomó de la mano. Rosa, él me dijo que era solo un juego, una forma de equilibrar cuentas, que si te hacía sufrir, él se encargaría de que mi pasado desapareciera. ¿Eduardo Villalba?, pregunté. Asintió lentamente. Me dio el frasco. Me dijo qué hacer. Yo estaba tan desesperada. No pensé. Solo quería que el dolor se fuera. Sus lágrimas caían sin consuelo. Ya está, hija. El dolor se detiene cuando uno decide soltarlo. Al salir del hospital, marqué el número de un antiguo periodista amigo de José. Le conté todo. Le entregué las pruebas, las fotos, los nombres. Una semana después, el escándalo explotó. Las noticias hablaban de experimentos ilegales, de documentos falsificados, de chantaje. Eduardo Villalba fue arrestado, pero no sentí alegría. Sentí vacío, porque incluso cuando la justicia llega, el alma sigue buscando consuelo. Camila fue dada de alta. Su embarazo seguía en riesgo, así que la recibí en mi casa. Diego insistió. Mamá, aquí estará mejor. No respondí, pero acepté. Verla caminar por los pasillos donde una vez me humilló fue extraño, pero también necesario. Cada día la observaba cocinar, llorar en silencio, pedir perdón sin palabras. A veces me sentaba frente a ella sin decir nada. Era nuestra manera de sanar. Una noche, mientras tejía en la sala, la escuché desde su habitación. Rosa, ¿por qué me ayudas?, preguntó entre sollozos. Porque nadie me ayudó a mí cuando más lo necesité, respondí sin mirarla, y no quiero ser como aquellos que se quedaron callados. El bebé nació 2 meses después, prematuro pero fuerte. Un niño. Diego lo llamó José, como su padre. Cuando lo tomé en brazos, sentí que el círculo de la vida se cerraba. Camila me miró, agotada, con lágrimas sinceras. Gracias por no rendirte conmigo. A veces Dios nos pone pruebas que parecen castigos, le dije, pero en realidad son oportunidades para perdonar. El pequeño José abrió los ojos, y por un instante, el dolor de todo el pasado se disolvió. Mientras lo acunaba, pensé en algo que aprendí demasiado tarde. El odio enferma, pero la compasión sana. Y esa noche, mirando al niño dormir, supe que lo que comenzó como una venganza había terminado siendo una segunda oportunidad para todas nosotras. Los meses siguientes pasaron como un amanecer lento después de una noche interminable. La casa volvió a llenarse de sonidos, de pasos suaves, de llantos de bebé. Cada vez que escuchaba el llanto del pequeño José, sentía que el mundo volvía a girar, aunque de manera distinta, más frágil, más real. Camila y el niño dormían en la habitación que antes era de Diego. Al principio me costó aceptar verlos allí. Cada rincón de esa casa tenía recuerdos, heridas, silencios, pero poco a poco, el llanto del bebé comenzó a lavar las paredes, como si su inocencia borrara el pasado con cada respiración. Diego pasaba largas horas trabajando. A veces lo veía llegar cansado, pero con una sonrisa distinta, serena. El miedo que alguna vez habitó en sus ojos había desaparecido. Quizás, por fin, entendía que el amor de una familia no se trata de perfección, sino de resistencia. Camila, por su parte, cambió. No de un día para otro, sino despacio,
como cambian los árboles al final del invierno. Se levantaba temprano, preparaba café, me ayudaba a regar las plantas. Algunas mañanas la sorprendía mirándome desde la ventana, como si buscara asegurarse de que todavía estaba allí. Una tarde, mientras doblábamos la ropa del bebé, me dijo en voz baja: «A veces pienso que no merezco estar aquí». Tal vez no le respondí. «Pero mereces una oportunidad para hacerlo bien». «¿Y usted? ¿Ya me perdonó?» «Todavía no. El perdón no se da, se construye». Ella asintió y no dijo nada más. Pero esa conversación fue el primer ladrillo en el puente que empezábamos a reconstruir. Una semana después, llegaron las noticias. El juicio contra Eduardo Villalba comenzaría pronto. La prensa había hecho del caso un espectáculo. Hablaban de corrupción, experimentos, encubrimientos. Y como era de esperar, el nombre de Camila apareció en algunos titulares. Cuando lo leí en el periódico, sentí el corazón encogerse. «Diego, ¿qué va a pasar con ella?», pregunté. «No lo sé, mamá. El abogado dice que la tratarán como víctima manipulada, pero igual tendrá que declarar». Los días previos al juicio fueron tensos. Camila no comía, apenas dormía. Pasaba horas mirando al bebé, como si quisiera grabarse su rostro antes de perderlo. Una noche la encontré en la sala, llorando en silencio. «No puedo hacerlo», susurró. «No puedo enfrentar a ese hombre otra vez». «Sí puedes», le dije, sentándome a su lado. «Y no lo harás sola». El día del juicio, la acompañé. Cuando entramos al tribunal, sentí una oleada de miradas sobre nosotras. Algunos nos reconocían, otros murmuraban. Camila temblaba. Le tomé la mano, fuerte. «Camina», le dije al oído, «ya no eres la niña de antes». Eduardo Villalba estaba allí, sentado, altivo, como si nada de lo ocurrido le importara. Pero cuando Camila subió al estrado, su voz, aunque temblorosa, se alzó con la fuerza de quien por fin se libera. «Sí, fui yo quien hizo daño, pero lo hice manipulada. Tenía miedo, y él lo sabía». El juez la escuchó con atención. Cuando terminó, hubo silencio. Eduardo intentó interrumpirla, pero el fiscal lo detuvo con pruebas. Salimos del tribunal con el alma en calma. Eduardo fue condenado, y por primera vez en años, sentí que la justicia había llegado, aunque tarde. Camila fue absuelta, pero no fue un día de victoria, sino de reconciliación. En la puerta del juzgado, me abrazó. «Gracias», susurró, «por no rendirse conmigo». «No me agradezcas», le respondí. «Agradece al bebé. Él fue quien nos enseñó a empezar de nuevo». Esa tarde, de regreso a casa, el sol brillaba con una intensidad que no recordaba. Las calles parecían más limpias, los árboles más verdes. Era como si la vida, de alguna manera, nos hubiera perdonado también. Pasaron las semanas, y poco a poco, el miedo dejó lugar a la rutina. El pequeño José crecía fuerte. Diego se reía más. Camila sonreía sin fingir. Y yo empecé a reconocer a la mujer que veía en el espejo. Mi cabello, ahora corto y gris, caía suavemente sobre mi frente. Cada mechón era un símbolo, una cicatriz convertida en corona. Me miré una mañana y sonreí. Ya no era la misma Rosa que temblaba de rabia y vergüenza. Era otra. Más vieja, sí, pero también más sabia. Un día, mientras peinaba mi nuevo cabello frente al espejo, entró Camila con una taza de té. Le traje su infusión favorita, dijo, tímida. «Gracias, hija». Ella se quedó observándome. «¿Sabe?», dijo con voz temblorosa. «Siempre soñé tener una madre así». La miré a los ojos y respondí. «Y yo siempre soñé tener una hija que aprendiera a perdonarse». Nos abrazamos. No hubo palabras, solo el silencio tibio de dos almas que por fin habían soltado el peso del pasado. Esa noche, mientras acostaba al bebé, sentí algo que hacía años no sentía. Paz. Me senté junto a la ventana y miré la luna llena. Recordé todo. La nota cruel, el espejo, el dolor, el perdón. Cada momento era una pieza del mismo rompecabezas, uno que solo ahora empezaba a tener sentido. La vida, pensé, no siempre devuelve lo que nos quita.
Pero a veces, si tenemos suerte, nos da algo distinto. La oportunidad de empezar otra historia. Diego entró en la habitación con una sonrisa. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hijo. Estoy mejor que nunca. Te veo distinta. Porque ya no tengo miedo, Diego. Ni de perder, ni de recordar». Él me abrazó fuerte, y en ese instante supe que todo el dolor vivido había valido la pena, porque lo había transformado en algo más grande: amor. Ha pasado casi un año desde aquel día en que el pequeño José llegó al mundo. Un año desde que mis manos volvieron a sentir la tibieza de un recién nacido, desde que la casa dejó de sonar vacía y las risas volvieron a cruzar los pasillos. A veces me sorprendo mirando atrás, tratando de entender cómo algo tan cruel pudo transformarse en algo tan hermoso. La vida, pienso, no deja de ser una maestra exigente. Te rompe en pedazos para enseñarte a recomponerte de otra forma. Camila ahora trabaja medio tiempo en una fundación para mujeres víctimas de abuso. Cuando me contó que quería hacerlo, no supe si llorar o sonreír. «No puedo cambiar lo que hice», Rosa me dijo, «pero puedo ayudar a que otras no se pierdan como yo me perdí». «Eso también es una forma de pedir perdón», le respondí. Diego, por su parte, se convirtió en un padre amoroso y un esposo paciente. A veces lo miro jugar con su hijo y recuerdo al niño que fue, aquel que me decía que nunca se casaría para no dejarme sola. Y sonrío, porque la vida se encargó de demostrarle que amar no significa alejarse, sino multiplicarse. Una tarde, mientras tejía en el patio, Camila salió con el pequeño José en brazos. El sol bañaba su rostro, y por primera vez la vi feliz de verdad. Se sentó a mi lado y me dijo: «¿Sabes qué día es hoy?» «No, el aniversario de nuestra boda». Me quedé en silencio. «¿Y Diego lo recuerda?» «Claro, pero este año no habrá fiesta. Solo una cena sencilla. Me parece que después de todo, la felicidad está en las cosas simples, ¿no crees?» «Sí, hija», le respondí con una sonrisa. «En las simples y en las que cuestan trabajo». Nos quedamos calladas, observando cómo el niño jugaba con las flores del jardín. El viento movía las hojas suavemente, y por un instante, todo pareció en paz. Esa noche, Camila preparó la cena. Había velas encendidas, música suave, el olor del pan horneado llenando la casa. Diego brindó con una copa de vino. «Por nosotros», dijo, «por las segundas oportunidades. Y por el amor que no se rinde», agregué. Camila alzó su copa, y nuestras miradas se cruzaron. No había palabras, pero sí entendimiento. Lo que antes fue una herida ahora era una cicatriz compartida, y las cicatrices, cuando se miran con ternura, dejan de doler. Cuando terminaron de cenar, salí al jardín. Me gusta hacerlo cada noche. Es mi ritual. Me siento bajo el limonero que José plantó antes de morir y miro las estrellas. A veces hablo con él, como si aún me escuchara. «Lo logramos, viejo», le digo. Todo ese dolor tuvo sentido. El viento sopla entre las ramas, y me gusta imaginar que es su forma de responder. El bebé se despierta y Camila lo trae envuelto en una manta. Me lo entrega y yo lo abrazo, sintiendo su calor en el pecho. «Míralo», le digo a José, mirando al cielo. «Lleva tu nombre y tu fuerza». El niño sonríe dormido. Y en esa sonrisa cabe toda mi vida. Unos meses después, me animé a escribir un libro. No una historia perfecta, sino una carta abierta al perdón. Lo titulé El pañuelo azul, en memoria de aquel día en que, sin saberlo, comenzó mi renacimiento. Escribí cada página con lágrimas, con rabia, con amor, pero sobre todo con verdad. Cuando se publicó, jamás imaginé que tantas mujeres escribirían para contarme sus historias. Historias de humillaciones, de silencios, de segundas oportunidades, y en cada una de ellas veía un reflejo de mí misma. A veces me invitan a charlas o entrevistas. Siempre me preguntan lo mismo: ¿cómo pudo perdonar a alguien que la destruyó? Siempre respondo igual: porque no lo hice por ella, lo hice por mí. Perdonar no fue olvidar lo que me hizo, fue liberarme de lo que su odio había hecho en mí. Ahora, cuando me miro al espejo, veo una mujer con el cabello gris y los ojos tranquilos. Ya no me da miedo el reflejo, porque entiendo que la belleza no está en el rostro,
sino en la historia que ese rostro carga. Camila entra con José corriendo tras ella. «Abuela, mira, dibujé algo para ti», me dice el niño. Es un dibujo torpe, pero hermoso. 3 figuras tomadas de la mano. Una con cabello blanco, otra con un vestido azul y un niño con una sonrisa gigante. «¿Quiénes somos?», le pregunto. «Tú, mamá y yo», responde con orgullo. Mis ojos se llenan de lágrimas. «¿Y por qué el vestido de mamá es azul?». «Porque tú siempre dices que el azul sana las heridas». Lo abrazo fuerte. «Tienes razón, mi amor. El azul sana siempre». Y mientras lo tengo entre mis brazos, miro al cielo una vez más. El viento sopla, moviendo las hojas del limonero, y una sensación cálida me envuelve. Pienso que al final, eso es la vida. Una sucesión de pérdidas que, con suerte, se transforman en amor. Y yo, Rosa Salgado, la mujer que un día despertó calva el día de la boda de su hijo, entendí que a veces hay que quedarse sin nada para volver a tenerlo todo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es cierto. El tiempo no cura, solo enseña a mirar las heridas sin miedo. Lo que realmente sana es la decisión de no vivir en el pasado, de soltar el rencor y elegir la paz una y otra vez. He aprendido que el perdón no borra lo que pasó, pero cambia lo que somos después de que pasa. Perdonar no es debilidad, es valentía. Es mirarse al espejo después de perderlo todo y decir: sigo aquí, sigo viva. La vida me enseñó que el amor verdadero no siempre viene de la sangre. A veces llega disfrazado de dolor, de pruebas, de personas que parecen enemigas, pero terminan siendo maestros. Y entendí que ninguna cicatriz es motivo de vergüenza. Las cicatrices son la firma que deja la vida para recordarnos que sobrevivimos. Hoy miro mi reflejo y ya no veo a la mujer que fue humillada, sino a la mujer que decidió sanar, porque cada lágrima que derramé se convirtió en semilla de algo nuevo. Si estás escuchando esta historia y has sufrido, recuerda esto: no eres lo que te hicieron, eres lo que haces con lo que te hicieron. Y aunque el dolor parezca insoportable, un día mirarás atrás y verás que ese dolor fue el puente que te trajo hasta ti misma. Así que sigue, sin miedo. Llora si lo necesitas, grita si hace falta, pero nunca dejes de creer que puedes volver a empezar. Porque el alma, cuando decide sanar, encuentra siempre el camino de regreso a la luz. Y si esta historia tocó tu corazón, quédate conmigo. Aún hay más caminos que recorrer, más heridas que sanar y más historias que contar.